Dios te bendiga poderosamente. Te saluda tu hermano, tu amigo, Pastor Julio Lemos. Estoy contento de poder pasar y entregarte esta clase del nivel 1, que es la clase 6. Quiero que hablemos acerca de la oración. Cómo la oración es caminar con Dios. No solo hablarle, sino caminar con Dios. Este tema es muy importante en el discipulado, en nuestro caminar, en nuestra formación. Es el aprender, es como se pudiera comparar como un bebé, como un niño que entre más aprende no tan solo a hablar, sino a vivir, a caminar con sus padres, madura y crece, se fortalece. Asimismo, la oración es no tan solo hablar con Él, sino aprender a caminar con Él, con nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a entrar a esta dimensión que es esencial para el discipulado. Sin esta dimensión, el discipulado se vuelve teórico, se vuelve teoría, pero tenemos que entender la importancia de la oración, porque sin esta dimensión de la oración, la vida cristiana se vuelve mecánica. Sin esta dimensión de la oración, la fe se vuelve religión. Por eso esta dimensión de la oración es importante. La oración no es una actividad más del cristiano, de la iglesia. La oración es el ambiente donde el discípulo vive, donde el cristiano vive, donde la iglesia vive. La oración no es solo hablar con Dios. La oración va más allá. La oración es aprender a caminar con Dios. Muchos oran cuando necesitan algo, cuando necesitan para la comida, necesitan para el carro, cuando necesitan para la casa. Pero el discípulo ora porque necesita a Dios mismo. He aquí uno de los errores principales que cometen muchos en estos tiempos: el solo hablar con Dios, el caminar con Dios, o el ir a orar cuando necesitas algo. Porque la Biblia nos muestra que los discípulos no pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, ni que les enseñara a hacer milagros, ni que les enseñara a liderar multitudes. Ellos solo le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pero aunque ellos ya conocían la rutina, aunque ellos ya conocían la religión, aunque ellos ya conocían la teoría, pero había una dimensión espiritual que ellos querían acceder, y que la miraban en la vida de Jesús cuando Él oraba. Por eso le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Estaban diciendo: enséñanos a orar como tú oras, porque entendieron algo profundo. Todo lo que Jesús hacía en público nacía de lo que Él hacía en el secreto, en lo privado. Jesús no tenía una vida pública poderosa, sino una vida secreta profunda. Escucha, todo estaba conectado y ellos lo pudieron entender. La Escritura dice que Jesús muchas veces se apartaba a lugares solitarios para orar, aun cuando había multitudes esperándolo a la orilla de los montes, a las orillas para oírlo. Él se apartaba, aun cuando había necesidades urgentes, aun cuando había presión para que Él estuviera. Él estaba en el secreto, apartado con el Padre. Jesús priorizaba la comunión con el Padre. Eso nos enseña algo esencial en nuestro caminar. El discípulo no se sostiene con actividades. El discípulo se sostiene con intimidad. Un hijo o una hija de Dios no se sostiene con tantas actividades, sino con una vida de intimidad con el Padre. La oración no es un ritual religioso. La oración es una relación viva con nuestro Padre. Por eso Jesús comenzó su enseñanza sobre la oración diciendo: cuando ores, di Padre nuestro. Jesús no dijo Dios lejano, no dijo Dios poderoso, Dios omnipotente, dijo Padre nuestro. La oración comienza cuando entendemos que no somos, que
que no nos acercamos a un juez, que no nos acercamos a un Dios distante, sino nos acercamos a un Padre cercano, a un Padre que es nuestro. Y un Padre no se impresiona con palabras bonitas. Un Padre quiere el corazón. Muchos oran repitiendo frases, pero no escuchan. Pero la oración verdadera no es un monólogo, no es algo practicado, es un diálogo del corazón del Hijo con el Padre. Hablar y escuchar, pedir y rendirse, expresar y recibir dirección. El discípulo aprende a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, del Espíritu Santo y de la paz interior que Dios da. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que oír a Dios no es un privilegio de unos pocos, es una herencia de los hijos. Oír a Dios, como Él lo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Es una invitación a tú buscarlo, a tú acercarte a Él. No es para unos cuantos, es para todo aquel que lo quiera buscar, todo aquel que lo quiera oír. Eso significa que oír a Dios no es privilegio de unos pocos, de unos cuantos. Es una herencia de los hijos, de las hijas, una herencia que Dios te ha dado para ti. Pero para oír hay que callar el ruido, la rutina. Hay que callar todo lo que te rodea para solo oír a Dios. Callar el ruido del alma, el ruido de la prisa, el ruido de la ansiedad, el ruido de la distracción, el ruido de los problemas, de los gigantes como Goliat que puedan estar gritando. Por eso Jesús nos enseñó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. El secreto no es un lugar físico, es una postura del corazón. Es decir, apartar ese tiempo, es decir, apagar las distracciones. Te está diciendo hacer prioridad a Dios. La oración nos ayuda, la oración nos sostiene, la oración es la conexión con nuestro Padre, porque la oración forma carácter en nuestras vidas, la oración alinea nuestras vidas a la voluntad del Padre, la oración nos hace sensibles al Espíritu Santo. Muchas luchas espirituales no se ganan con más esfuerzo humano, con más fuerza humana, se ganan con rendición en la oración. Jesús nos dio ese ejemplo. Cuando Jesús en el Getsemaní no oró para evitar la cruz, oró para alinearse con la voluntad del Padre. Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es oración madura. Eso es oración con carácter. Eso es oración con identidad, buscando la voluntad del Padre y no la nuestra. Por eso, al ir a la oración, no es solo pedir, es buscar la dirección, buscar la voluntad del Padre. La oración no siempre cambia las circunstancias que estemos viviendo, pero siempre cambia al que ora. Y cuando el que ora cambia, las circunstancias eventualmente se alinearán con la gloria del Padre. El discípulo tiene que entender que si el discípulo no ora, escucha, estará desconectado de lo que el Padre quiere hacer. El discípulo que no ora, no tiene esa conexión y esa intimidad. Por eso tenemos que orar, no para cambiar las cosas, no orar para cambiar a otros, sino para cambiar nosotros. La Biblia dice y nos invita a orar sin cesar. Eso significa estar hablando todo el día, todo el tiempo. Significa vivir conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Es caminar con Dios en lo cotidiano, en las decisiones, en conversaciones, en pensamientos, en reacciones, en nuestros días. La oración no solo se hace de rodillas, se vive de pie.
Se vive caminando, se vive trabajando, se vive en la familia, se vive afuera, se vive en todos lados. Ahora quiero llevarte a un momento personal antes de despedirme. Yo quiero orar por ti y bendecirte, no tan solo con esta palabra, sino con esta oración. Que hoy el Padre te lleve a una intimidad. Que hoy el Padre te lleve a una madurez y te lleve a una relación que vaya más allá, más profunda de lo que has conocido. Yo quiero que hoy le digas: Padre, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Te busco solo cuando tengo necesidad o camino contigo todos los días? ¿Qué necesito ajustar a mi tiempo contigo? Y haz el momento para oír lo que el Espíritu Santo va a cambiar en ti. Y haz obediencia en lo que el Padre te pida. Entrega, porque te está preparando para recibir, para ver lo que no habías visto antes. El Espíritu Santo no solo vino a confrontar, sino vino a llevarte a una intimidad. Tal vez necesitas ajustar prioridades. Tal vez necesitas apagar distracciones. Tal vez necesitas volver a la sencillez. Pero ahora es un buen día para comenzar. Y lo que comienzas en el secreto, lo que comienzas en la intimidad, lo que comienzas en tus días orando sin parar, comunicado y conectado al Padre sin parar, declaramos en este tiempo que lo que ha comenzado te llevará a lo que no habías visto en mucho tiempo. Te bendigo con toda bendición desde lo alto. Declaro que lo nuevo, lo bueno y lo perfecto de Dios vendrá sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu matrimonio en los próximos tiempos. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, tus matrimonios, tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.